Tras la declaración de alerta epidemiológica por dengue y chikungunya, el Ministerio de Salud sigue realizando mingas ambientales para evitar la propagación de las enfermedades. Hoy le tocó el turno a la ciudad de Ñemby. 21 son los casos confirmados de chikungunya registrados en la ciudad de Ñemby. Con miras a reforzar el combate a la enfermedad, brigadas de fumigadores se distribuyeron en las manzanas de los barrios Centro, Vista Alegre y Salinas. Al igual como ocurre en otras ciudades, en los últimos días también numerosas personas de esta comunidad se negaron a colaborar con la inspección de sus casas. Solo en la comunidad de Ñemby existen más de 70.000 terrenos baldíos, muchos de los cuales ni siquiera se encuentran registrados debidamente por sus propietarios, dificultando la tarea de la municipalidad. La verdad que no conocemos los dueños de terrenos porque están todavía en nombre de las inmobiliarias. De hecho, que esta semana el departamento técnico va a enviar algunas notas a las diferentes inmobiliarias que están en la ciudad, a los efectos que nos proporcionen el listado de propietarios de terrenos baldíos. De hecho, que la Junta la semana pasada dio de acuerdo para que se instruya sumario en forma genérica a los efectos de determinar alguna multa pecuniaria en el sentido de establecer una multa a las personas que no estén limpiando su terreno. En Ciudad del Este y Loreto se dieron supuestos casos de robo cuando el personal del CENEPA ingresó a una vivienda en cada una de estas localidades. Ante esto, el propio director del CENEPA recomienda presentar una denuncia formal para iniciar una investigación. También recordó que no debe abonarse suma alguna por la fumigación. Nadie debe pagar un solo guaraní a ningún funcionario del CENEPA por fumigaciones o por la revisión de sus respectivos domicilios. Ni por favor, también porque mucha gente de buena voluntad quiere ofrecer algún tipo de apoyo. No, eso le pedimos a la ciudadanía que no lo haga, porque esas son las instrucciones que tienen nuestros funcionarios. Las mingas ambientales proseguirán a lo largo de la semana, extendiéndose también a Lambaré y otras localidades.